Hola, bienvenidos a nuestro video sobre los elementos químicos y su clasificación. En este video exploraremos también sobre las características de la tabla periódica moderna y la tabla periódica cuántica y cómo se relacionan con las propiedades periódicas de los elementos químicos. Un elemento químico es una forma fundamental de la materia que está compuesta por un solo tipo de átomos. Esta no puede estar descompuesta en sustancias más simples mediante reacciones químicas. Cada elemento tiene un número atómico único que lo distingue y se clasifican en la tabla periódica. Los elementos se clasifican en no metales, metales y metaloides, basándose en sus propiedades físicas y químicas. Los metales generalmente se encuentran en la parte izquierda y centro de la tabla y son conductores eficientes de calor y electricidad, además de ser maleables y dúctiles. Los no metales se encuentran en la parte derecha y estos suelen ser malos conductores de calor y electricidad, además de no ser maleables ni dúctiles y no tienen un brillo metálico. Los metaloides están situados en la zona de transición entre los metales y no metales. Estos suelen tener propiedades mixtas y también características de ambos grupos. Aquí podemos observar la clasificación de los metales. Los metales se clasifican en metales actínidos y lantánidos, también conocidos como tierras raras, en metales de transición, metales alcalino-térreos, entre otros metales. Los no metales y los metaloides generalmente se agrupan en los halógenos y gases nobles, y otros no metales como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros. También incluiría lo que es el boro, el silicio, el polonio, el telurio, entre otros elementos. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Villana Ramos Hernández y a mí me corresponde hablar de los temas de las características de la clasificación periódica moderna de los elementos, la tabla periódica larga y la tabla periódica cuántica. En este primer tema se da a conocer cómo se ordenan los elementos de la tabla periódica por medio de características que fueron fundamentadas a través de los años. Empezando por Antonio Lavoisier, que da la primera agrupación de 38 elementos que se conocían en base a gases, metales, no metales y tierra. Y prosigue Berzelius, que se le hace una mención honorífica y que gracias a él tenemos a los símbolos químicos, que es como se representa en la tabla periódica. Normalmente viene el símbolo químico proviene del nombre del elemento en griego, latín o en inglés. Luego viene Dobereiner, que es el que agrupa a 3 elementos y los llama triadas, y esto en base a su masa atómica. Como tenemos acá un ejemplo, entre el azufre y el telurio hay una masa atómica de 79.8 y el selenio tiene una masa atómica de 79.2. Lo que hace Dobereiner es que el azufre y el selenio los externa y pone en medio al elemento que tiene la masa atómica promedio de los elementos externos, ¿no? Luego John Newlands ordena los elementos según su masa atómica creciente y en base a ello los agrupa en 8 elementos, teniendo pues esta continuidad, ¿no? Como vemos acá un ejemplo de el hierro, el fierro, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo y el azufre van ordenadamente de acuerdo a su masa atómica. También Dimitri Mendeleev es el al que se le atribuye la tabla periódica moderna, de que él agrupa los elementos de acuerdo a su masa atómica y también predijo las propiedades que tenían por medio de su periodicidad. Y así formó grupos y periodos y también predijo elementos que en ese entonces se desconocían. También se le hace una mención a Meyer, ya que hizo lo mismo que Mendeleev, pero lo hizo antes Mendeleev, por eso se le atribuye a Mendeleev. Siguiendo, tenemos a Moseley, que desarrolla el concepto de números atómicos. Él realiza un experimento de rayos X en donde determina la carga nuclear de los elementos y así los agrupa en orden creciente de números atómicos, que es la cantidad de protones y la cantidad de electrones. También William Ramsay, que es el que coloca a los gases nobles en la tabla periódica, y aquí él es el que descubre 5 gases nobles. Y la tabla periódica se termina con Saburg, que es el que formula la idea del periodo del antínodo, en donde los coloca debajo de los antánidos, y pues así crea pues lo que hoy en conjunto se le conoce como tabla periódica, ¿no? La tabla periódica moderna. Está, pues ya como resumen, está por su número atómico de forma creciente, también por periodos que son de forma horizontal y tienen 7, que también representan el número cuántico principal, y también las capas electrónicas. También por grupos y familias de forma horizontal, teniendo a 18, y estas tienen propiedades químicas similares. También por metales y metaloides, y por bloques. Por bloques, el bloque S, el que corresponde a los elementos representativos, los metales de transición, el bloque F, que son metales de transición interna, y el bloque P, que también son elementos representativos, o también llamados principales. El siguiente tema es la tabla periódica larga.
Esta tabla periódica larga, a comparación de la tabla periódica moderna, es que acá el bloque de los lantánidos y los actínidos se unen en un conjunto de toda la tabla. Entonces, pues crea así 32 columnas y pues es una configuración electrónica seguida y que también tiene bloques electrónicos definidos. Sin embargo, la limitación es que es muy molesto al dibujar, de que se extiende mucho y también tiene elementos isótopos con propiedades diferentes, ya que llegan pues a separarlos mucho más y que también el principio de ASPAU o de construcción no es empleado en esta tabla periódica larga, así que pues no es muy común usarla, pero esta es la verdadera tabla periódica de cómo se deberían ver los elementos agrupados pues por su grupo. Sin embargo, pues los alcánidos y los actínidos, como vimos en la diapositiva anterior, se colocan debajo para así facilitar una buena organización. Y pues la tabla periódica cuántica. Esta tabla periódica cuántica clasifica los elementos basados en su configuración electrónica y sus números cuánticos, ya que esta tabla nos da información exacta de cómo hacer su configuración electrónica y cómo conocer sus números cuánticos. También está agrupado por grupos y periodos y tienen los números cuánticos visibles en la parte de arriba hacia la izquierda, ¿no? Y también lo encabezan pues 4 filas. También mencionan a los electrones de valencia, también por 32 grupos, como la tabla periódica larga, y también está por dividido por bloques, el F, el B, el P y el S, que facilita la configuración electrónica. Para la configuración electrónica siempre puedes encontrar la plata. Nos tenemos que, para la configuración electrónica, nos tenemos que desplazar en el mismo color y ver el número, el periodo. En este caso es 4. En amarillo, en la parte de abajo se coloca el 4. Seguido del elemento, buscamos a qué bloque pertenece, que normalmente el bloque aparece en la parte inferior. En este caso pertenece al bloque B y lo podemos ver en rojo. Luego nos vamos a dirigir hacia arriba y colocar los electrones que vienen en la parte de color azul. Y posterior ubicar lo obtenido y desplazarse uno anterior, es un número cuántico. En la parte de color rosa podemos ver cómo se van formando básicamente para configurar un kernel, que sería una opción más sellable. Y para hallar los números cuánticos, lo que se hace, ya que es muy visible y que también tiene los números cuánticos, se pueden conocer en esta tabla, ¿no? Para hallar n en color verde, nos desplazamos de la misma fila y color hacia la derecha y encontramos el periodo. En este caso, para tabla corresponde al número cuántico principal 4. Luego, para hallar L, que va en un tono azul verdoso, está indicado en la parte de arriba, donde indica el número cuántico. En este caso, para plata, su número cuántico secundario es 2. Para hallar M, en la parte de arriba, también podemos observar en el color morado que, pues básicamente, de forma vertical, en donde se encuentra nuestro elemento, podemos conocer el número cuántico M, en este caso 1. Y para hallar S, pues hacemos lo mismo verticalmente hacia arriba y buscamos S, y en este caso visualizamos solo el signo, pero sabemos que este spin puede ser negativo, puede ser positivo, en este caso es negativo y a la 1. Y pues la diferencia entre tabla periódica y tabla cuántica es que la tabla periódica está organizada por número atómico, pero la tabla cuántica es por configuración electrónica y por números cuánticos. También la tabla periódica moderna es por grupos y periodos, pero en la tabla cuántica es por bloques de subnivel. Y pues básicamente el uso principal que se le da a la tabla cuántica es el llegado electrónico y la aplicación de números cuánticos. Y la tabla periódica se da para conocer más acerca de los elementos y de sus propiedades periódicas. Y un ejemplo de ubicación, por ejemplo, el oxígeno se ubica en el grupo 16, periodo 2, de la tabla periódica. Pero en la tabla cuántica se ubica en el bloque P, nivel 2. Y pues así es como finaliza mi tema. Buen día, mi nombre es Dileri Rivera y voy a explicar sobre las propiedades atómicas, su variación en la tabla periódica y la importancia que tienen en el estudio de la química. Primero, recordemos que la tabla periódica no solo ordena los elementos por su número atómico, sino que también nos muestra cómo cambian sus características de manera regular. A estas características se les llama propiedades atómicas, y gracias a ellas podemos entender por qué los elementos se parecen entre sí o por qué reaccionan de diferentes maneras. Entre las propiedades atómicas más importantes tenemos el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. En la imagen posterior podemos observar una representación de algunas de las propiedades atómicas y cómo varían en la tabla periódica. Por ejemplo, el carácter metálico muestra qué tan fácil es que un átomo pierda electrones. Este aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Por eso, los metales se encuentran en esa zona de la tabla, mientras que los no metales están en la parte superior derecha. Todas estas variaciones ocurren por la forma en que están acomodados los electrones y por el aumento del número atómico. Esto significa que la tabla periódica no solo es una lista de elementos, sino una herramienta que nos permite predecir su comportamiento químico. La importancia de conocer estas propiedades y su variación es enorme. Nos ayuda a comprender por qué los elementos del mismo grupo tienen propiedades parecidas.
por qué algunos son más reactivos que otros y cómo se pueden combinar para formar compuestos. En pocas palabras, entender las propiedades atómicas y su relación con la tabla periódica nos da la base para explicar todas las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza y en los laboratorios. Bueno, luego de una explicación sobre las propiedades atómicas de la tabla periódica, comenzamos con la carga nuclear efectiva. Esto es la carga positiva que experimentan los electrones debido a la atracción con el núcleo y la repulsión con otros electrones. Esto se puede calcular mediante la fórmula de Z menos sigma, donde Z es el número atómico del elemento menos la constante de apantallamiento. ¿Qué es la constante de apantallamiento? Pues esto es cuando los electrones de capas internas disminuyen la atracción efectiva que experimentan los electrones de capas exteriores. Para poder calcular la constante de apantallamiento, se utiliza el método de Slater. Este nos dice que tenemos que saber cuál es la configuración electrónica del elemento para poder calcularlo. Luego identificar el electrón que se va a calcular y así los demás electrones de la misma capa del electrón van a contribuir únicamente en 0.35 unidades de su carga nuclear, excepto cuando es en la capa 1s. Cuando es ahí, contribuye en 0.30. Luego los electrones de una capa interior contribuyen en 0.85, mientras que los electrones de capas interiores más interiores contribuyen únicamente en 1. Un ejemplo de esto puede ser calcular la carga nuclear efectiva del nitrógeno para su electrón en su capa 2p. Sabemos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Pero queremos calcular el electrón de 2p. El cálculo quedaría de esta manera. Al ser 4 electrones de la misma capa en su capa 3, sería 4 electrones por 0.35, más la suma de los electrones que están en una capa interior, que sería 0.85 por 2. Esto como resultado da 3.10. Esto sería su constante de apantallamiento. De ahí sería 7 menos 3.10, donde 7 es su número atómico, 3.10 la constante de apantallamiento. Como resultado sería 3.90 como su carga nuclear efectiva. El siguiente tema serían 3 tipos de radios: radio atómico, radio covalente y radio iónico. El radio atómico es la distancia desde el núcleo hasta el electrón más lejano al núcleo. Como los átomos no suelen tener límites completamente definidos, estos se miden a partir de la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos del mismo elemento unidos. El siguiente radio es el covalente. Este se mide igual que el radio atómico, que es a partir de la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos iguales, pero en este caso están unidos mediante un enlace covalente en donde comparten sus electrones. A partir de una suma de los radios, se espera que coincida con la longitud del enlace, pues este puede variar debido al entorno químico, ya que el radio que se obtiene es más una aproximación, ya que solo se puede obtener mediante experimentos del enlace covalente. Por último, este radio está el radio iónico, el cual varía si el átomo pierde o gana un electrón, ya que al ganar un electrón se vuelve un catión, por lo que su radio aumenta debido a la menor atracción al núcleo gracias al nuevo electrón, pero al perder un electrón se vuelve un anión, por lo que su radio va a disminuir debido a la mayor atracción al núcleo por el electrón obtenido. Los tres, al ser radios, van a aumentar en la misma dirección en la tabla periódica. Los tres aumentan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
debido a que, como sus nombres lo dicen, son radios: radio atómico, radio covalente y radio iónico. La energía de ionización es la energía necesaria para quitarle un electrón a un átomo en estado gaseoso y convertirlo en un ion positivo. En palabras más sencillas, mide qué tan fuerte sujeta un átomo a sus electrones. Si un átomo tiene una energía de ionización alta, significa que le cuesta mucho perder un electrón. Si es baja, significa que lo pierde fácilmente. Por ejemplo, los metales como el sodio o el potasio tienen baja energía de ionización, porque tienden a ceder electrones con facilidad para formar iones positivos. En cambio, los no metales como el oxígeno o el flúor tienen alta energía de ionización porque no quieren perder sus electrones, ya que necesitan conservarlos para formar enlaces o ganar más. En la tabla periódica, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en un mismo periodo. Esto ocurre porque el número de protones en el núcleo aumenta, lo que hace que la atracción hacia los electrones sea más fuerte. Por eso, cada vez cuesta más quitarles un electrón a los elementos que están hacia la derecha de la tabla. En cambio, cuando bajamos de arriba hacia abajo en un grupo, la energía de ionización disminuye. Esto se debe a que los electrones están en niveles más alejados del núcleo y la atracción es menor. Por lo tanto, se pueden quitar con más facilidad. Un dato interesante es que cada átomo tiene varias energías de ionización. La primera energía de ionización es la que se necesita para quitar el primer electrón, y así sucesivamente. Cada vez que se quita un electrón, la energía requerida es mayor, porque el átomo se vuelve más positivo y sostiene con más fuerza los electrones que le quedan. La importancia de esta propiedad es que nos ayuda a entender la reactividad química. Por ejemplo, los elementos con baja energía de ionización son muy reactivos, ya que fácilmente pierden electrones para formar enlaces o compuestos. En cambio, los electrones con alta energía de ionización, como los gases nobles, son muy poco reactivos porque no quieren perder electrones. La afinidad electrónica es la cantidad de energía liberada o absorbida cuando un átomo neutro en estado gaseoso adquiere un electrón para luego convertirse en un ion negativo. Si la energía no es absorbida sino liberada mediante el proceso, la afinidad electrónica tendrá como consecuencia un valor negativo, tal y como sucede para la mayoría de los elementos químicos. En la medida en que la tendencia a adquirir electrones adicionales sea mayor, pues más negativa será la afinidad electrónica. Los átomos con mayor afinidad electrónica tienden a aceptar electrones con mayor facilidad. Los no metales tienen una afinidad electrónica más baja a comparación de los metales, exceptuando a los gases nobles, ya que los gases nobles presentan valores positivos gracias a su estabilidad química, ya que la afinidad electrónica está influida por la regla del octeto. Como podemos observar en la tabla, dentro de un periodo la afinidad electrónica aumenta, es decir, se vuelve más negativa de izquierda a derecha. Esto se debe a que la carga nuclear efectiva es mayor, ya que atrae con más fuerza a los electrones añadidos. Dentro de un grupo, la afinidad electrónica disminuye, es decir, se vuelve menos negativa de arriba hacia abajo. Arriba es más negativa y abajo pues es menos negativa. A medida que se desciende, los nuevos electrones se añaden a capas de energía más altas y más alejadas del núcleo, por lo que la atracción disminuye, a excepción de los gases nobles, ya que ellos tienen una afinidad electrónica casi nula o incluso positiva, ya que su capa de valencia está completa y no tienen tendencia a captar más electrones. Continuamos con los números de oxidación. Los números de oxidación son la carga que se le asigna a un átomo en un compuesto, que indica los electrones que gana, carga negativa, cede, carga positiva o comparte para alcanzar la neutralidad electrónica.
Imagina que los átomos en un compuesto son como pequeños imanes con cargas hipotéticas. El número de oxidación es la carga eléctrica que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran 100% iónicos. Es como decir que es el estado de cuenta de un átomo en una molécula. Nos dice si ha ganado o perdido electrones en promedio. Los números de oxidaciones también tienen ciertas reglas. Una de ellas es la regla de los elementos libres, donde nos dice que un elemento por sí solo siempre va a tener un número de oxidación de 0. En el ejemplo tenemos el cloro 2, donde nos indica que su número de oxidación es 0. Siguiendo, tenemos la regla de los iones simples, donde nos dice que un ion simple tiene un número de oxidación igual a su carga. En el ejemplo tenemos a magnesio 2+, donde nos indica que su número de oxidación es +2. Ahora siguiendo, tenemos la regla del oxígeno, el cual nos dice que el oxígeno casi siempre es -2, a excepción de los peróxidos en donde es -1. En los ejemplos tenemos dos. Uno donde es H2O, aquí nos indica que el oxígeno tiene un número de oxidación -2. En el otro tenemos H2O2, donde nos indica que su número de oxidación es -1. La regla del hidrógeno. Aquí nos dice que el hidrógeno casi siempre es +1, pero cuando es un hidruro tiende a ser -1. En los ejemplos tenemos al hidruro de potasio, donde nos indica que es +1. Luego tenemos al dihidruro de hierro. En este caso es -1 debido a que el hidruro utiliza metales. Además, se ha de aclarar que en los números de oxidación siempre se ha de igualar a 0. Siguiendo con los ejemplos, tenemos al número 1, el cual es el ácido sulfúrico, el cual está compuesto por H2SO4, en donde H es +1, el O es -2. Entonces, resolviendo, tenemos que +1 por 2, el cual es su número de átomos del hidrógeno, -2 por 4, que es el número de átomos del oxígeno. Resolvemos 1 por 2, 2, -2 por 4 es -8, y -8 más 6 es -6. Entonces, para poder igualarlo a 0, tenemos que colocar +6 para poder igualarlo a 0. Por ende, tenemos que el azufre es igual a +6. En el ejemplo número 2 tenemos al sodio 2, el cual nos indica que su número de oxidación es igual a 0. Y por último tenemos al dihidruro de mercurio. En este caso el oxígeno vale -1 porque el mercurio es un metal. Siguiendo las reglas tenemos que entonces -1 por 2, el cual es el número de átomos del hidrógeno, nos da un igual de -2. Para poder igualarlo a 0 le colocamos 2, dando un total de 0. Por ende, mercurio tiene un número de oxidación +2. Ok, ahora seguimos con el tema de electronegatividad. Este es la medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. Imagina un tira y afloja entre dos personas por un par de electrones. El átomo más electronegativo es la persona más fuerte que atrae la cuerda hacia su lado. El átomo menos electronegativo es la persona más débil que cede terreno. Aquí, la más usada es la escala de Pauling, que asigna valores numéricos. El elemento más electronegativo es el flúor con un valor de 4, y el menos electronegativo es el francio y el cesio, con valores cercanos a 0.7. Bien, ahora seguimos con las características de la electronegatividad. Es una propiedad periódica, en donde quiere decir que aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Es adimensional, o sea, hace que no tiene unidades de medida, es un valor relativo comparado entre elementos. Depende del átomo. Cuantos más protones tenga el núcleo y más cerca estén los electrones de valencia, más electronegativo será el átomo. Elemento más electronegativo. El flúor es la más electronegativa con un valor de 4 en la escala de Pauling. Elemento menos electronegativo. Los elementos electronegativos son los metales alcalinos como francio y cesio con valores cercanos a 0.7. Influye en el tipo de enlace, el cual quiere decir que es una gran diferencia de electronegatividad, enlace iónico, diferencia moderada a covalente polar, diferencia muy pequeña o nula a covalente no polar.
no es lo mismo que afinidad electrónica o energía de ionización. Esto quiere decir que aunque se relaciona, la electronegatividad se refiere solo a la atracción de un enlace químico, no a la energía necesaria para ganar o perder electrones. Es un valor relativo y comparativo. Se usa para comparar la capacidad de distintos átomos de atraer electrones, no para medirla de manera absoluta. Seguimos con un ejemplo. Ordena los siguientes elementos según su electronegatividad de mayor a menor. Tenemos los siguientes elementos: oxígeno, cobre, indio, flúor e hidrógeno. Con la tablita de abajo tenemos los siguientes datos: oxígeno es igual a 3.5, cobre 1.9, indio 1.7, flúor 4 e hidrógeno 2.1. Con estos datos podemos tener una buena manera de poder organizarlos y tener un resultado de que flúor es mayor a oxígeno, oxígeno es mayor a hidrógeno, hidrógeno es mayor a cobre y cobre es mayor a indio. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Sin más que decir, nos despedimos.